Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues queremos decirles que estamos orando por las personas que han estado enfermas, pero también queremos decirles que se tienen que cuidar, hermanos, porque precisamente se oye que vamos a regresar a semáforo rojo y esto nos indica que pues nuevamente vamos a volver a estar atrasándonos. Y todavía pues esto va a llevar tiempo para que tú y yo nos podamos nuevamente ver, poder estar congregados. Y hemos estado orando por las personas que pues han estado enfermas y yo doy gracias también por tu salud, por mi salud, y espero que pues el Señor nos siga manteniendo así en medio de esta dificultad que estamos pasando, pues que el Señor nos permita esta salud y que la podamos tú y yo aprovechar. Y bueno, pues vamos a estudiar ahora el capítulo 9 de Juan, una parte, y yo quisiera invitarlos a que oremos. Y en esta mañana lleva como título una vez éramos ciegos, ¿sí? Tú y yo en algún momento fuimos ciegos. El Señor Jesús entró a nuestras vidas, nos encontró y Él nos hizo que recuperáramos la vista. Entonces vamos a orar, hermanos. Yo agradezco también a todos mis hermanos que hacen el esfuerzo por llevar un mensaje cada domingo. A todos mis hermanos predicadores les agradezco su disposición que todavía tienen, y también te agradezco a ti la disposición que tú tienes de escucharnos a todos nosotros. Vamos a orar, acompáñame en una oración y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y buen Padre, te agradecemos mucho esta mañana que tú nos permites nuevamente estar reunidos como congregación, Señor, como iglesia. Y te agradecemos y te pedimos también por todas las iglesias, Señor, que aunque cuando nosotros hablamos en plural, tú sabes que es una sola iglesia, que es tu iglesia, Señor. Te pedimos por tu iglesia, en donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del mundo, Señor. Te pido por los dirigentes, por los pastores, Señor, por los líderes que día con día se preocupan por los miembros de cada iglesia. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos des tu dirección, también pidiéndote y agradeciéndote primeramente que tú nos has permitido, aún con esta enfermedad, pues todavía muchos de la iglesia, o casi todos de la iglesia, hermanos, permanecemos sanos. Te agradecemos, Señor, esta bendición. También te pedimos por aquellos hermanos, familiares de hermanos que pues han estado enfermos, que si es tu voluntad que tú los sanes, Señor. Y te agradecemos todas tus bondades. Dirígenos en esta mañana y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas para que podamos nosotros hacer los cambios necesarios y poder tratar de obedecerte, Señor. Te pedimos que tú nos guíes por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues hermanos, ya nosotros que en algunos que estamos estudiando, y yo te invito a que tú estudies, si no te puedes enlazar con algún estudio bíblico en línea, sí me gustaría que estudiaras tu Biblia, que estuvieras en oración y que no descuidemos nuestra vida espiritual. Es bien cierto que a veces podemos poner por pretexto que no hay iglesia, que no nos estamos reuniendo, pero creo la responsabilidad de cada uno y lo que hemos aprendido a través de todo lo que nuestros hermanos predican cada domingo, hablando de la esperanza, de la fe, del compromiso, ¿no? De lo que tú y yo tenemos que hacer como hijos de Dios. Bueno, pues esto nos alienta. Por eso yo agradezco a mis hermanos que ellos preparen sus predicaciones y nos las hagan llegar. Y mira, quiero que me acompañes a Juan capítulo 9, y ahí lleva como título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y ya desde entrada, desde el título, yo puedo ver que un ciego de nacimiento, pues nos dice, es una persona que no ha experimentado, no experimenta, no es como tú y como yo, o como un ciego que primero vio y después por alguna situación, enfermedad o accidente, se convierte en ciego. Bueno, pues él pudo apreciar, pudo conocer la esencia de las cosas, pudo voltear al cielo y ver de qué color era y distinguir las cosas. Y esta persona que nosotros vamos a estudiar, creemos que ya llevaba tiempo, ¿sí? Es una persona adulta que había nacido ciego. Dice el versículo 1, dice del capítulo 9, dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces esta imposición que tenía esta persona, pues le llevaba no solo a depender de otras personas, porque mendigaba en ese lugar,
pero también le lleva a no percibir las cosas y dependía, yo creo, de muchas personas. Entonces no había apreciado lo que era la luz del día, no había apreciado lo que era el campo, las zonas verdes, el ver una playa. No, él no tenía conocimiento. El único conocimiento que tenía era a través del oído y lo que él había escuchado y lo que le pudieran haber platicado. Eso es el único conocimiento que él tenía, pero a partir de este momento dice que Jesús vio a un hombre, ¿sí?, que estaba ciego de nacimiento, y a partir de ese momento, bueno, pues la vida le va a cambiar, ¿sí? Y dice el versículo número 2, y sus discípulos le preguntaron. Aquí vemos que el Señor Jesús va con los discípulos, entonces podemos inferir que no solo el Señor Jesús lo vio, sino que también los discípulos vieron, y que yo creo que llamó la atención este ciego, llamó la atención del Señor Jesús y de los discípulos, porque fíjate lo que dice. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y bueno, aquí lo que nos podemos dar a entender, y lo que podemos entender y lo que hemos estudiado, sabíamos que en ese tiempo cualquiera que sufría alguna enfermedad, pues se daba por hecho de que tenía algún pecado o que había cometido alguna falta hacia Dios, y por eso si las personas se enfermaban, bueno, eran porque su pecado era. Entonces imagínate, si estos lo llevábamos a este tiempo, pues yo me quiero imaginar que si todo fuera por el pecado, que si la enfermedad fuera por el pecado, pues yo creo que sería algo más fuerte que el COVID, ¿no? Porque a veces nosotros nos cuidamos, pero imagínate que cada vez que tú y yo pecáramos, ¿no?, tuviéramos alguna enfermedad, ¿cómo estaríamos? Pues yo quiero pensar que todos los días estaríamos enfermos, ¿no? Pero esa era una línea de pensamiento que en el tiempo de nuestro Señor Jesús estaba muy fuerte, ¿no? Aquel que tenía alguna enfermedad, aquel que sufría algunas cosas, pues es que porque algo había hecho y estaba pagando su pecado. Y fíjate que nosotros tenemos que entender bien, y por eso cada 8 días invitamos a todos nuestros hermanos a que tengan su Biblia, porque lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nosotros tratamos de enseñar es a través de lo que estamos viendo a través de la Biblia, ¿sí? Preceptos y conceptos que la Biblia nos marca, ¿sí? Porque aquí vamos a sacar un principio, porque probablemente algunas iglesias podrían decir, efectivamente tendrían también este conocimiento, y hoy en día podría alguien decir, ¿sabes qué? Pues esa persona está así porque es un pecador, o porque algo debe, o porque ha hecho algo. Y entonces esta línea de pensamiento pues es la que tenían los discípulos del Señor. Pero entonces va a venir el Señor Jesús y mira lo que les va a decir, ¿sí? El versículo 3 es muy claro cuando el Señor les dice: ni él pecó ni sus padres. Respondiendo Jesús: sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Quién pecó para que este hombre estuviera ciego? ¿Sus padres o él? ¿Sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta que esta línea de pensamiento nos lleva a no pensar con la razón, ¿sí?, a no tener el sentido común, ¿sí? Porque si pensamos que un niño pequeño, ¿qué pudo hacer en su vientre de su madre para que pues naciera ciego, ¿sí? Nosotros en esta semana pues pudimos analizar y decíamos, bueno, pues que dio muchas pataditas o metió mucho el codo, estaba muy inquieto para que naciera ciego, y nosotros creemos que no. O sea, fíjate que se pierde el sentido común cuando nosotros nos dejamos llevar por pensamientos humanos, por pensamientos que a veces heredamos de nuestra familia, o a veces que heredamos de nuestra formación religiosa, ¿sí? Porque lo que nos está mostrando aquí es que los discípulos del Señor tenían una formación religiosa muy firme, o era común con todas las personas, ¿sí? Este hombre pecó y hizo esto, por eso se está pasando esto, ¿sí? Pero entonces ahora el Señor Jesús, para que tú y yo no nos confundamos, ¿no?, y precisamente para que en ese tiempo, para que sus discípulos no se confundieran, pues Él les va a aclarar muchas cosas. Él les va a decir, mira, ni sus padres ni él pecó, sino Él nació ciego para que la obra del Señor se hiciera evidente en su vida, para que se hiciera evidente en su vida. Dice: mientras sea de día,
tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y fíjate, y esta declaración del Señor es algo que pudimos nosotros tener la oportunidad que estudiamos en la semana, y nuestro hermano maestro nos lo explicaba. Y efectivamente, mira, es como tú y yo. ¿Cuándo tú y yo podemos trabajar? Bueno, pues cuando hay luz del día, ¿sí? Tú y yo laboramos cuando hay esta luz, y va a venir tiempo cuando viene la noche, y la noche se hizo para descansar. Hay momentos, hay tiempos para que tú y yo debemos de saber. Y entonces el Señor dice, mientras es de día, yo tengo que trabajar, ¿sí? Porque van a venir los días oscuros, y entonces ya no se va a hacer. Es algo así como ahorita lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de congregarnos y lo tuvimos que aprovechar. Damos gloria a Dios si tú lo pudiste aprovechar. Yo lo aproveché, tu familia lo aprovechó. Son momentos que se aprovechan, son momentos que nosotros debemos de saber, que tenemos que saber, porque ahora en este tiempo hemos escuchado y lo hemos declarado muchos hermanos aquí, que muchos ahora han tenido el deseo de congregarse, y todos tenemos ese deseo. Pero si el Señor tiene todo bajo control, en este momento Él dice, pues ¿saben qué? Se tienen que resguardar, ¿no? Tenemos que guardar la distancia. Entonces es momento en el cual tú y yo pues tenemos que obedecer, ¿sí? Tenemos que obedecer y enseñar. Fíjate, hay ahora en los estudios que estamos llevando y con las personas que estamos discipulando, pues sí había ese deseo y ese pensamiento que decía, bueno, pues yo no quiero obedecer a las autoridades porque son corruptas y porque hacen esto. Y entonces muy sabiamente el maestro nos aclaró y nos dijo, ¿saben qué? Hay un pasaje en el cual dice que tú y yo tenemos que obedecer a las autoridades. Y a veces es muy cierto que a veces no nos gusta cómo las autoridades actúan, pero vamos, si el Señor dice que tenemos que obedecer, pues tú y yo lo tenemos que hacer, tenemos que obedecer, porque precisamente en la siguiente parte vamos a ver que este hombre tiene que obedecer al Señor Jesús para que Él pueda recuperar la vista. Mira, si quieres, vamos adelante. Dice, mientras sea de día, versículo 4, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo en el mundo, fíjate, soy luz del mundo. Y algo que aquí me llama mucha atención, Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Jesús es la luz de los hombres. Nosotros ya lo habíamos estudiado más atrás. Entonces, Él es la luz que nos viene a iluminar no solo física, sino espiritualmente. Él es la luz, ¿sí? Y esto nos remonta al Génesis, porque dice que Él hizo la luz y vio Dios que la luz era buena. Y eso fue lo primero que hizo Dios, la luz. Y esta luz material, bueno, más adelante nosotros nos damos cuenta que también Él viene a ser la luz espiritual de nuestras vidas. Y fíjate, y no solo porque no solo va a recuperar este hombre la vista física, sino también Él va a tener que decidir en un momento, más adelante los versículos que no vamos a ver, pero que te voy a invitar a que tú estudies. Vamos a ver que cuando Él recobra la vista, lo van a cuestionar, ¿no? Lo van a cuestionar, porque aquí lo que sí vamos a ver es que van a decir, oye, ¿este era el ciego? No, y otros decían, sí es, y otros decían, no es, y otros decían como que se le parece, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que Él viene y hace cambios a la vida del creyente. Él es la luz. Acuérdate que la palabra de Dios dice que tú y yo antes estábamos en tinieblas, pero Él vino a sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? A su luz admirable. Él viene a rescatar, así como hizo con este hombre. Mira, algo que también nos decía muy bien marcado, el maestro nos decía, mira, él hacía referencia que en los versículos anteriores la mayoría de la gente venía a Jesús para ser sanada. Y aquí es muy diferente, porque Jesús viene a una persona que no está pidiendo que se sane, ¿sí? Porque de hecho pues no veía, no sabía qué es lo que pasaba a su alrededor. Más bien Jesús es el que le va a hacer la invitación a que vea. Entonces versículo 5 dice, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se le untó en los ojos del ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que el tanque significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Mira, aquí lo que yo rescato es que el Señor hace lodo, ¿sí?
escupe en el suelo, hace lodo y dice que se lo unta en los ojos. Y aquí nosotros, yo puedo ver que el Señor tiene el poder, ¿no? Que con su sola palabra Él puede decir ve, ¿sí? Así como en el Génesis que Él dice sea la luz, y la luz fue. Así podía en ese mismo instante decirle al ciego, ¿sabes qué? Yo quiero que veas. ¿Y sabes qué? Y en ese momento la persona recupera la vista. El Señor tiene ese poder. Para que Él sin hacer este movimiento, y sin hacer este lodo y este barro, y untárselo al ciego, pues tiene. Pero Dios tiene un propósito. Mira, cada vez que Él actúa, Él quiere tener un propósito para la vida de cada creyente. Él está invitando, está retando a este ciego, lo está retando para que obedezca, ¿sí? Porque probablemente él pudo haber pensado, ¿sabes? ¿Y si no voy? Bueno, y ya voy todo embarrado de lodo, pero no voy al estanque como se me fue ordenado. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pues yo estoy seguro que no hubiera recuperado la vista, ¿no? Pero el Señor lo hace con un propósito, porque cada vez que Él actúa, a veces aunque a nosotros no nos parezca lógico, porque el Señor tiene el poder. Oye, pero el Señor tiene el poder. Claro, el Señor tiene el poder. Pero las cosas que Él hace, las hace con algún propósito, ¿no? Es como a mí algo que me sorprendió y en su mensaje de nuestro hermano Arcadio es que te damos gracias por la pandemia, ¿no? ¿Quién podría decir, oye, te damos gracias? Bueno, porque tal vez ahora él puede ver, mi hermano puede ver que es una oportunidad para que tú y yo podamos compartirle a la gente que está en temor, que está en angustia, que está en incertidumbre, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces ese es un reto el que tú y yo tenemos, y esto es lo que está haciendo el Señor Jesús con esta persona, porque tenía la autoridad y tenía el poder para que el ciego recobrara la vista, pero él lo que está haciendo está retando para que obedezca, porque fíjate, dice que el ciego fue y obedeció. Él fue al estanque y se lavó y fíjate, dice, y al volver, dice que dice, ya veía. Y entonces aquí yo veo que te puedes imaginar la expresión de él cuando empieza a ver, la expresión de una persona que no ve y que ahora ya puede ver, ¿sí? Algo que nunca podía haber percibido, que lo único que sabía era lo que había escuchado, lo que le habían enseñado a través de su oído, y le decían, mira, las cosas son así, los árboles son así, pues las personas, ¿no? El lugar, todo esto. Entonces cuando él recupera, yo veo que es una persona que está sorprendida, que a su alrededor, y mira, y nada de lo que pase va a poderle arruinarle su día, su felicidad. Mira, nada de lo que pase, oílo bien, porque va a tener adelante confrontaciones con los líderes religiosos. Pero es como cuando alguien, no sé, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que es como cuando estás muy contento y dices, ¿sabes qué? Esta felicidad nadie me la va a quitar, ¿sí? Y probablemente, bueno, pues a veces hay dificultades, hay problemas en el trabajo, problemas con tu jefe, ¿no? Problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ¿no? Los hijos con los padres, pero llega un momento, y hay momentos en que podríamos haber estallado, pero cuando uno decide a que nada va a robar su felicidad, ¿sí? Pase lo que pase, miren, yo hoy quiero ser una persona positiva, quiero ser una persona feliz, contenta, alegre, y nadie va a robarme mi felicidad, nadie me va a estropear ese día. ¿Y sabes qué? Esta persona prácticamente así se estaba sacando la lotería, y nada de lo que iba a pasar podría él arruinarle su día. Nada. Porque a ti y a mí a veces puede ser que estemos bien en la mañana, salgamos, hacemos nuestra oración, nuestro devocional, y salimos y algún percance, algo que pasa, nos arruina el día, ¿sí? Y nos arruina el día porque precisamente nosotros queremos que se arruine, ¿no? Porque si nosotros vamos con Dios y sabemos que tenemos que enfrentar las dificultades de los días, nada de lo que pase podrá arruinarnos el día, ¿sí? Tendremos dificultades, tenemos diferencias con la familia, con las personas del trabajo, con el jefe, pero llega un momento que dices, ¿sabes qué? Es que nada me va a arruinar el día, nada de lo que pase. Y mira, y a partir de este momento esta persona, la vida le está cambiando, porque después de no ver, ahora ya ha recuperado la vista, y él lo va a declarar después, porque le van a decir, bueno, ¿quién te sanó? ¿No? Entonces el hombre que llaman Jesús, ¿no? Y precisamente los líderes religiosos van a decir, bueno, pues este hombre es un hombre pecador, ¿sí?
y lo acusan que hace milagros por el diablo, por Belcebú, ¿sí? Y él lo único que va a declarar, dice, yo no sé si este hombre sea pecador o no. Yo lo único que sé es que una vez era ciego y ahora veo. Fíjate, eso es lo que va a declarar esta persona, porque nada le va a arruinar su día. Y entonces yo aquí rescato que verdaderamente nosotros como hijos de Dios, como personas que leemos la palabra de Dios, que tenemos esperanza, que ya lo hemos estudiado, que tenemos fe, ¿sí? Que tenemos amor, que pertenecemos a una comunidad de fe, pues yo creo que nada puede arruinarnos, ni aún una pandemia no nos puede arruinar nuestra vida espiritual, ¿sí? Y es bien cierto que esto pues nos distrae, nos confunde, pero nada de esto puede hacer que tú y yo cambiemos nuestras actitudes sabiendo que en quién hemos creído. Hace 8 días también una de las palabras muy fuertes en el pasaje que leía mi hermano Arcadio y que me dio mucha paz y mucha tranquilidad, son de esos pasajes que te dejan con esa sensación de tranquilidad y de paz. Es el pasaje que leyó cuando decía en nuestro Señor Jesús, ya sea que vivos o ya sea que muertos, siempre vamos a estar con Jesús. Las circunstancias que nos agarren, si es en vivos o muertos, pero siempre vamos a estar con el Señor Jesús. Entonces eso te da paz y tranquilidad, porque precisamente estamos nosotros descargando nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Es lo que hizo este ciego. Este ciego dio su confianza en el Señor Jesús y obedeció y fue ¿te puedes imaginar cómo se veía esta persona? Lleno de lodo, tal vez algunos podríamos hasta pensar que se veía ridículamente, y un ciego caminando con la cara llena de lodo, ¿sí? Pero él va porque el Señor le manda a que obedezca. Y efectivamente, mira, nosotros hemos estudiado mucho. Hemos tenido estudios a través de que cuando nos congregábamos, no solo nos congregábamos, teníamos nuestros estudios bíblicos, compartíamos con amigos, con hermanos de la fe, nos reuníamos. Y esto pues se acabó. ¿Sí? Esto se acabó y cada día que tú y yo hacíamos eso, nos nutríamos espiritualmente. Y el Señor nos permitía que tú y yo esto para que creciéramos. Y estábamos creciendo espiritualmente, estábamos creciendo en conocimiento, pues crecemos en conocimiento. Yo me acuerdo que muchas veces yo fui cuestionado porque me decían, bueno, ¿por qué sacas de ir a la iglesia? Y yo les decía, mira, yo lo único que sé es que yo me voy a preparar y creo que el Señor me está preparando para que algún día yo le pueda compartir a alguien, ¿no? No sé cuál sea el propósito del Señor en mi vida, pero yo tengo que seguir, y tú y yo tenemos que seguir adelante en las circunstancias. Yo sé que a veces muchos estamos pasando situaciones complicadas, porque la vida le ha cambiado no solo a unos, a todo un país se le ha cambiado la vida. Y la vida ha cambiado tanto que muchos ya no es el mismo trabajo, ¿no? A mí me preguntan, ¿no? ¿Y si cómo va el trabajo? Pues sí, ya no es como el que teníamos antes, ¿no? Y lo poquito que tenemos, pues bueno, tenemos que aprovechar, porque vienen tiempos tal vez probablemente más difíciles, ¿sí? Pero claro que nuestro ánimo, nuestro deseo de que somos llamados hijos de Dios, pues ese debe permanecer. Y ese es el aliento que tú y yo debemos de tener cada mañana. Todos los días tenemos que tener. Porque es el Señor el que nos sustenta, el que nos da la vida, el que nos recobra la vista, ¿sí? En un término espiritual yo compartía a mis hermanos que efectivamente, ¿no? Nosotros estábamos así, queríamos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Entonces nos tropezábamos porque no veíamos, ¿no? Tirábamos las cosas porque no veíamos, ¿no? Éramos torpes al hacer las cosas porque precisamente estábamos ciegos. Pero cuando viene el Señor Jesús, que Él es luz, ya lo vimos, Él es luz para el mundo, es luz para la gente, es luz para ti y para mí. Él viene y empezamos nosotros a ver otra perspectiva diferente. Y yo lo puedo ver en los creyentes que ahora Dios nos ha permitido. Fíjate, durante muchos años que estudiábamos nosotros la Biblia, no había frutos que tú y yo dijéramos un creyente que estamos discipulando a alguien que le hemos compartido. No, era conocimiento, ¿sí? Pero no había, pasaba días en las congregaciones en donde yo asistía, pasaban años en donde yo no veía ni una persona por primera vez. Años y los pastores, los líderes nos animaban, vamos a compartir la palabra, ¿sí? Si uno trajera un congregante, si somos 40, nos convertimos en 80, ¿no?
Pero comprométanse, hermanos, comprométanse. Y precisamente estamos leyendo esto porque este ciego se comprometió precisamente con él mismo para irse a lavar. Y más adelante lo van a cuestionar y te digo, y él va a tener las palabras. Dice, nadie me va a poder echar a perder el día porque hoy veo. Yo una cosa sé, es que antes no veía y ahora veo, ¿sí? Entonces el Señor, fíjate, él dice, sus vecinos, los que habían visto, versículo 8, sus vecinos, los que lo habían visto pedir limosna, le decían, ¿no es ese el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban que sí es él, otros decían, no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistió, ¿saben qué? Sí soy yo. Y aquí yo lo que puedo ver es lo que ha sucedido en tu vida y en mi vida, ¿sí? Nosotros éramos otras personas y que ahora pues dicen, oye, tú no es y no me digas que ahora ya es cristiano. Pues sí, ya ahora ya es cristiano. De tantos testimonios que tenemos en la iglesia, yo recuerdo que uno de los primeros, había un hermano, allá hace como 20 años que conocimos, dice que un día se reunió con su familia y tenía muchos años que no veía a alguno de sus hermanos. Entonces dice que después de tiempo, cuando él ya llega a la palabra, se convierte al Señor, y ya lleva tiempo en el Señor, entonces se reúne con su familia, y un hermano que tenía tiempo que no lo veía, lo vio cuando era inconverso, y ahora cuando nuevamente ve, ya es cristiano. Y claro, él no declara, ¿saben que soy cristiano? Familia, soy cristiano. No, él por su mismo hecho, la presencia, dice que su hermano se le quedaba viendo y le decía, ¿sabes que tú tienes algo raro? Se te nota algo y no lo puedo explicar, le decía a su hermano, no lo puedo explicar. Y entonces él decía, pues qué, pues soy el mismo, mira, veme, sí soy yo, ¿no? No, es que no lo puedo creer, tú eres otro, ¿no? Hasta que él le tuvo que declarar, ¿sabes qué? Que hace unos años vine a Jesús y él ha cambiado mi vida. ¿Cuál sería su transformación? Oílo bien, mira, ¿cuál sería su transformación? Que su misma familia que lo conocía veía algo diferente en él. No una declaración de fe, no compartiendo la palabra, sino simplemente la presencia. Dice que él veía que ya era una persona diferente. Y eso es lo que está pasando con el cielo. Y eso es lo que ha pasado contigo y conmigo. Y aunque tenemos todavía muchos defectos, ¿sí? Todavía hay pecado a veces en nuestras vidas, ¿sí? Y ya no es ese pecado constante, para que no se entienda mal. No es ese pecado constante que tú y yo realizábamos, sino que a veces ahora, pues a veces con el pensamiento, con las palabras, dice la palabra, que a veces nosotros ofendemos, ¿no? Y aquel que no ofende dice que es varón perfecto. Pero tú ya en algún momento pasa y hay todavía pecado en nuestras vidas. Pero ese pecado ya no es un modo de vivir, no un estilo de vida. Ahora el estilo de vida que tú y yo tenemos es muy diferente, porque Jesús, la luz del mundo, ha llegado a tu vida y ha llegado a mi vida. Y yo agradezco, hermanos, que pertenecemos a un grupo a una comunidad de fe, porque precisamente esta comunidad de fe nos animamos, nos ayudamos, ¿sí? Esta semana pues la pasamos muy bien, celebrando a una pequeñita, en el pequeño grupo que tenemos, porque los grupos tienen que ser pequeños todavía. El pequeño grupo que tenemos, pues, y celebrábamos, y yo identifico ahí que puede haber que cuando alguien llega a la fe con el Señor Jesús, su familia crece, ¿sí? Crecemos en familia, se multiplicó mi familia, ¿sí? Porque antes efectivamente tenía mi núcleo familiar, ¿sí? Mis padres, mis hermanos, mis primos, todo eso era mi familia, pero cuando yo conozco al Señor Jesús me empiezo a dar cuenta que había una gran familia que tenía. Por eso en las iglesias, tú dices, ¿por qué nos llamamos hermanos? Bueno, porque tenemos al mismo Padre espiritual, al mismo Padre celestial, el que nos creó, el que nos fundó, el que nos llamó de las tinieblas a la luz, pues es el mismo. Y ahora por eso nosotros nos decimos hermanos. Oye, ¿y usted por qué se dicen hermanos? Porque somos verdaderamente hermanos espirituales, ¿no? Y fíjate, y aunque es triste, porque a veces hoy lo quiero recordar y lo estoy pensando, y sería algo que te estaría mal si no lo dijera, es que a veces hasta nos llevamos mejor con los hermanos espirituales que a veces con los hermanos en la carne. Sí, pues así es, hermanos. A mí yo he tenido reclamos, me dicen, oye, es que tú te llevas muy bien allá con ellos y con ellos repartes mucho amor y los apoyas, y acá, ¿qué?
Y acá nosotros que somos tus verdaderos hermanos, sí, pero miren, es que las situaciones son otras, ¿sí? Ellos son mis hermanos espirituales y efectivamente los apoyamos y otros, y a veces así es con la familia, hermanos, ¿sí? Y que claro, no estoy diciendo con esto que yo no quiero a mis hermanos y que no, sí. A lo que nosotros nos referimos, que a veces hacemos vínculos o hacemos más amistad o más reunión con hermanos que a veces con la misma familia. Pero el Señor hoy nos muestra que Él ha venido a hacer luz. Y mira, yo cuando vengo a la palabra siempre les digo a mis hermanos cuando nos reunimos, cada vez que tú y yo vengamos a la palabra de Dios, tenemos que llevarnos un conocimiento. Tenemos algo que aprovechar, ponerlo en práctica. Algo, yo veo aquí que estas personas decían, sí es, no es. Él tuvo que declarar, soy yo, pero es que ahora yo veo. Ahora soy una persona diferente, ¿sí? Ya ha habido cambios en mi vida, ¿sí? Tal vez estos cambios de carácter, tal vez en su forma de hablar, en su forma de pensar, tal vez no eran los cambios ahorita. El único cambio que es que ya estaba viendo. Pero en ti y en mí yo creo que ya a estas alturas, si tú llevas 3 o 4, 5, 20, 30 años en el Señor Jesús, ya debe de haber cambios, ¿sí? Cambios que verdaderamente distinga a la gente, que diga, ¿sabes qué? Es que eres diferente, la familia es diferente, el matrimonio es diferente, ¿no? Porque eso es a lo que tú y yo somos llamados. A que una vez éramos ciegos, estábamos llenos de lodo, de mugre en nuestras vidas. Y el Señor viene y nos dice, ve y lávate. Y nosotros vamos y en ese momento tú ves. Y dice, Señor, pues te lo agradezco. Dice, entonces el hombre dijo, soy yo. Y dice, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Si a ti te preguntaron, ¿cómo se te abrieron los ojos? Bueno, pues a través de una invitación de algún hermano, a través de una invitación de un estudio, ¿no? Entonces, así fue como un día llegamos y sin saber, ese día no sabíamos ni qué esperábamos, ya aceptamos la invitación porque pues ya era muchas veces que nos insistían y dijimos, bueno, pues vamos ya. Pero llegó un momento en que el Señor nos tocó y entonces nosotros empezamos a ver. Y cuando tú y yo ves, es como esta metáfora de que se va la luz y antes de que tú y yo lleguemos a una vela, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, ¿sí? Nos vamos a pegar con algo. Y así eran nuestras vidas anteriormente. Nos tropezábamos, ofendíamos, nos heríamos, nos caíamos, ¿no? Pero cuando viene el Señor Jesús, ahora podemos ver. Ahora esas cosas que nos lastimaban, esas cosas que nos estorbaban, ahora nosotros las podemos ver y las podemos evadir, ¿sí? Ya no me tropiezo, ya te agarro este camino, me voy por este lado. Ahora porque es la palabra, es la guía. La palabra que tú y yo cada 8 días leemos, que diario tú lees, que haces tu devocional, es una guía para ti y para mí. Para que tú y yo sigamos adelante en un mundo complicado, en un mundo difícil, ¿sí? Con familias también difíciles, en trabajos difíciles también, con situaciones complicadas. Pero que el Señor está ahí haciendo su obra en ti y en mí. Porque el que comenzó la buena obra, dice la palabra, la ha de terminar, ¿sí? ¿Qué está haciendo así? Bueno, pues una metáfora de nuestro pastor siempre, Gustavo, decía que se ponían listones en donde decía, disculpe las molestias, si estas obras le molestan porque está en proceso este edificio, esta calle se está reparando. Y así tú y yo somos calles que se están reparando, edificios que se están reconstruyendo, que se están dando acabados. Así exactamente estudiamos, porque es el Señor que ha venido a nosotros y que efectivamente no hay cambios, ¿no? Porque si se vieran los cambios inmediatamente, sería una gran bendición, hermano, ¿sí o no? Sí, claro que sí, que sería una gran bendición. Pero mira, el Señor tiene propósitos, que ahora tú y yo estamos ahora en dificultades, pero gracias a Dios, yo lo he dicho varias veces, gracias a Dios, yo nunca he escuchado de una familia que diga, ¿sabe qué, hermano? Pues es que ahora sí ya nos quedamos sin comer. Porque en medio de la dificultad el Señor sigue proveyendo, ¿sí? Porque Él te fue a buscar, Él nos buscó, ¿sí? Muchas veces yo pensé que yo había buscado a Dios y que un día lo encontré. Y fíjate qué error, es como este ciego. Este ciego no fue a buscar a Jesús. Un día en su camino se topó con Jesús, y así es. El Señor vino a buscarnos a ti y a mí, y hoy debemos de agradecer todas las bendiciones. Hay bendiciones, sí,
Hace ratito nosotros el desayuno lo disfrutábamos y yo le decía a mi esposa que guisa muy rico. Lo pudimos disfrutar, mis hijos los disfrutan. Podemos disfrutar esas cosas pequeñas que tenemos y que a veces son tan rutinarias, el desayuno, la comida y la cena, que a veces ya hasta eso ni se disfruta. Pero gracias a Dios y damos a Dios Padre que Él nos permite que podamos disfrutar estas pequeñas cosas. Vamos a seguir y con esto vamos a terminar. Dice, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. Fíjate, esa declaración es la declaración tuya. Entonces yo fui y creí, tuve fe, me arriesgué, fui al estudio, me arriesgué, fui a la congregación. Bueno, les hice caso, sí fui. Y eso es lo que el Señor está haciendo en la obra de cada vez que tú y yo usamos este mensaje. Date cuenta, el mensaje de domingo pasado, yo digo, nuestro hermano tiene razón, tenemos que aprovechar estos momentos para compartirle a la gente. La gente que no sabe qué es lo que va a pasar, qué no va a suceder, decirle, ¿sabes qué? El único que tiene el control es Jesús. Es un hombre llamado Jesús, ¿sí? Que tenemos que declarar a Jesús. Jesús es la luz, es la vida, ¿sí? Es la vida de los hombres, es la luz de los hombres, ¿sí? Es el pan de vida. Entonces, cuando tú descubres todo esto en el Señor Jesús, dices, Señor, pues, ¿qué más podemos pedir? Podemos estar contentos, satisfechos con lo que tenemos. Y mira, y todo lo que el Señor nos regala es un extra de lo que tú y yo vamos a tener. Vamos a terminar, dice, dice, ¿y dónde está ese hombre? Le preguntaron. Y le dice, no lo sé, respondió. Y ahí termina esta parte. Dice, ¿y dónde está Jesús? Le preguntaron, y tal vez nos puede pasar a ti, ¿sí? Que en momentos que ya recuperamos la vista, que ya empezamos a caminar, que ya nuestra vida cristiana va en camino, ya pueden llegar momentos en que Jesús se nos desaparezca, ¿no? Que no podamos ver, ¿sabes qué? Pues es que no sé dónde está Jesús en estos momentos tan difíciles que estoy pasando, ¿sí? Ya recuperé la vista, ya tengo mi palabra, ya pertenezco a una comunidad de fe, pero probablemente en algún momento tal vez Jesús, oílo bien, pensemos que se ha desaparecido, pero no. El Señor Jesús siempre va a estar ahí, contigo y conmigo. Aún en los momentos más complicados, porque los momentos difíciles hacen que dudemos que si verdaderamente Jesús está con nosotros. Pero yo te quiero compartir que Jesús siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar contigo, va a estar conmigo. Porque Él lo prometió. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta promesa es como yo le digo a los hermanos, vamos a abrazar las promesas de la palabra de Dios. Si el Señor Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, yo lo creo. Y espero que tú lo creas, hermano. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Señor, por todas las bondades y las misericordias que tienes para con cada uno de nosotros. Nos has llevado a pertenecer a una iglesia llamada Betel, Señor. A un cuerpo en el Señor, Señor. Que si es bien cierto, hoy no nos podemos ver, pero a través de estar conectados, a través de una petición de oración, sabemos y ver las respuestas, Señor. Podemos saber que pertenecemos a tu iglesia, Señor. Yo te quiero suplicar por nuestra iglesia, Señor, que tú la bendigas. Tú, al final de este tiempo que habremos de pasar, tú irás a poner dónde nos vamos a congregar. Tú irás a reunirnos nuevamente a todos, Señor, con diferentes experiencias y con nuevos deseos, con nuevos ánimos de trabajar por ti, Señor. Ayúdanos a que seamos como este ciego, Señor, que te obedeció, que fue al campo y se lavó en señal de que te quería obedecer, y que el premio fue el recuperar la vista. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído a tu luz, en los cuales tenemos que poner empeño, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a compartir en estos momentos difíciles a las personas que se encuentren. Ponnos a las personas, Señor, ayúdanos. Úsanos, que nosotros seamos el canal de bendición. Yo te agradezco por mi iglesia, Señor, te agradezco por mis hermanos predicadores y por todos los líderes, Señor, y por todas las familias de la iglesia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos.